Buenos días, chicos. Vamos a hablar nosotros sobre la práctica de flexión. Ahorita les voy a compartir pantalla para poder observar esta práctica. En este caso, nosotros vamos a concentrarnos en un proceso que se llama flexión, que es una de las propiedades una de las propiedades de los materiales más importantes. Para que se den una idea ustedes, la mayoría de las propiedades de los materiales se asocian a la flexión. Por ejemplo, vigas, losas, zapatas, muros de contención son sometidos a este tipo de esfuerzos. En este caso, nosotros vamos a tratar de describir qué es la flexión. Ya hemos visto temas como compresión, tensión, portante, y ahora vemos otro que se llama flexión. La flexión se caracteriza por la siguiente cosa. Primero, la fórmula para el esfuerzo flexionante es mc sobre I. Ya es otra fórmula diferente a la que utilizamos nosotros, esfuerzo a flexión, a la que utilizamos nosotros cuando queremos platicar de esfuerzos axiales de compresión o tensión. Por ejemplo, ante un esfuerzo axial, nosotros utilizamos una carga, esfuerzo axial, utilizamos nosotros, ya sea de compresión o tensión, el esfuerzo es igual a la carga sobre el área. Tan sencillo como esta fórmula. Cuando es flexión, el esfuerzo es igual al momento que se genera ahí, multiplicado por C, que en términos prácticos C, por ejemplo, esta es vamos a suponer nosotros una sección cuadrada. Como quiera en su texto, en su libro de texto se observa esta situación. C es la siguiente imagen. Vamos a ver aquí C. Imaginemos que esta es la sección transversal de mi elemento que estoy ensayando. Entonces tiene unos ejes geométricos. Lo voy a dividir en 4, esta sección. Pero donde le estoy aplicando yo la carga, pues es en el eje X. Entonces la distancia que a mí me interesa o que llamaría C sería de la mitad geométrica del elemento, que sería, por ejemplo, si esto mide altura o h, si a esta altura le llamamos h, si a esto yo le llamo h, la altura de este elemento, pues de aquí a acá, o a esta altura, sería h en 2 o la mitad de la distancia, ¿no? La mitad de la altura del elemento. Eso es lo que significaría el valor de C. H2 o h en 2 es igual al valor de C. Y abajo tenemos otro concepto que se llama I, que se llama inercia. La inercia es las características geométricas que tiene un objeto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una columna rectangular, de una columna cuadrada, no poseen las mismas características al tener unas dimensiones distintas. Lo mismo sucede en la flexión. Cuando nosotros tenemos flexión, la zona, la geometría del elemento tiene mucho que ver. Y otra cosa que tiene mucho que ver es el material que utilizamos nosotros en esta característica. Por ejemplo, si es acero, si es concreto, si es madera, en este caso, tienen diferentes características para comportarse. Esas características nosotros le llamamos o las asociamos al módulo de elasticidad, que después platicamos, creo que ya hemos visto qué es, o ya debieron haber visto qué era, si no como quiera lo platicamos la próxima clase, módulo de elasticidad. Y la otra es la inercia, las características geométricas que tiene el sistema. En este caso, en este primer ejemplo que tenemos nosotros, la sección geométrica es una sección tipo C, en donde la geometría que tiene va a generarle un desempeño diferente a que esto fuera totalmente rectangular.
Entonces, eso es lo que vamos nosotros a ver, las diferencias que tenemos ante estos casos. Vamos a ver que dijimos, el esfuerzo es igual al momento por C, por la distancia C, que es del centro del elemento, del centro geométrico hacia la fibra más alejada, o la mitad de la altura del elemento, dividido entre la inercia entre la inercia geométrica del elemento, entre las características geométricas del elemento. Vamos a quitar aquí, voy a borrar esta parte, y vamos a explicar nosotros qué pasa cuando hay flexión. Cuando hay flexión, chicos, nosotros experimentamos las siguientes características. ¿Qué va a pasar? El elemento va a tener una curvatura que se va a presentar de esta manera. A esta curvatura nosotros le llamamos momentos. Estas curvaturas se dan por la presencia de un momento, que ya vimos que el esfuerzo es igual al momento por C sobre I. Entonces hay un momento que está actuando sobre esta estructura. Cuando tenemos flexión, tendremos esfuerzos de compresión y tensión en la estructura, los dos al mismo tiempo, a diferencia del esfuerzo axial en el que solo teníamos compresión o tensión. Entonces, en este elemento voy a tener compresiones y tensiones que estén actuando a la misma estructura en diferentes zonas. Cabe hacer mención, no necesariamente la compresión va a ser la mitad de la tensión o la mitad de la distancia, va a estar, la mitad de la estructura va a estar geométricamente a compresión y la mitad de tensión. Esto no funciona de esa manera. Generalmente lo que está más expuesto a tensión, el material está más expuesto a tensión que a compresión. A este tipo de elementos, ¿qué es lo que le permite que esta estructura se dé esta curvatura? Bueno, a la presencia de momentos que están actuando sobre ella, que son las que hacen que el elemento se genere una compresión. Algo como esto, ¿no? Que yo hiciera estas fuerzas, pues obviamente estoy generando una curvatura en la estructura. Estos momentos son los que generan la curvatura. ¿Y por qué son causados esos momentos? Bueno, en este caso, lo que va a causar el problema va a ser la presencia de una carga, en este caso axial. Vamos a ver nosotros la presencia de una carga axial actuando en el centro del claro. Esta carga es la que va a generar la flexión del elemento. Entonces procedamos a ver nosotros el ensayo, primero para este tipo de estructura, y vamos a ver qué es lo que nos corresponde aplicar. Bueno, vamos a ver el ensayo. Ahí ya le está empezando a aplicar carga. Supondríamos nosotros que el elemento va a empezar a percibirse o a generarse la curvatura dentro del elemento. Vamos a adelantarle un poco. Vamos viendo cómo se va aumentando la flexión. Eso, el elemento, como lo dije, en la parte superior está experimentando compresión y en la parte inferior se está tensando las fibras. El elemento va a llegar un momento en el que no lo va a soportar más y se va a dar la falla del material. Entonces, para nosotros eso no es muy deseable. Por ejemplo, creo que ahí ya vemos nosotros que hay un daño. Se generó una grieta. Vamos a ver en qué momento se generó. Vamos a ver, parece que muy al principio se generó esta grieta dentro del elemento. ¿Y qué es la que está haciendo o que le está generando este tipo de problemas a la estructura? Vamos a ver, a recuperar acá. Vamos a ver. Vamos a ver aquí con el video qué es lo que sucede. A ver.
Ok, aquí ya veríamos nosotros pues la presencia de una carga sobre el elemento, ¿no? Que le empieza a hacer fallar, ¿no? Cada vez se va a hacer más evidente la grieta sobre el elemento. Sobre todo en la madera tenemos nosotros el problema de que como es un elemento natural, al ser natural es muy difícil que nosotros podamos predecir los planos de falla. Las características pues no son totalmente homogéneas dentro del elemento. Entonces aquí pues ya vemos que se generó una grieta. En la parte, si ustedes alcanzan a ver, se generó la grieta en la parte de la C, en la parte hueca, ¿no? Donde el elemento es más débil. Entonces, siempre que nosotros manejamos geometrías diferentes, pues el desempeño también tiende a tener estas peculiaridades en donde el desempeño también pues, se caracteriza por otro tipo de acción. Entonces ahí vemos nosotros cómo se está dañando. La madera tiene mucha capacidad de carga, sobre todo tensión. Entonces, relativamente podemos decir nosotros, pues que estamos bien con la madera, o sea, que nos está generando, pues, una buena resistencia como tal. Y vamos a ver los siguientes desempeños que tendríamos nosotros dentro del elemento. Ahí vimos nosotros la primera, que sería el ensayo sobre una sección tipo forma C. Vamos a ver si aquí viene el valor de la resistencia. Se los voy a mostrar aquí. En este elemento, nosotros vamos a tener, o en el ensayo se mostró, una cantidad de carga alrededor de 480 a 600, la mitad. La diferencia es 120, sería como 550. Vamos a ver si aquí lo dice. La carga 556 fue la carga que obtuvo, máxima que obtuvo ante el ensayo de flexión. Vamos a ver los otros elementos que tenemos ahí colocados. Bueno, eso es en la sección tipo C. Ya no me quiero enfocar en la tipo C, vámonos en la viga en forma T, donde esta geometría pues tiene sus peculiaridades igual. Es en forma de T como lo dice ahí. Vamos a ver si aquí hay una imagen de la sección transversal. Vamos a ver, ahí está la sección transversal, es la forma T. Y vamos a ver el ensayo que este elemento tuvo ante la acción. Como lo podemos ver, todos tienen inercias diferentes. Siempre la inercia, pues es la que nos rige en el desempeño del material como tal. Entonces, aquí vamos a ver cuánto es la carga que nosotros estamos haciendo o que estamos experimentando en este elemento. Este elemento, a ver, vamos a ver qué está pasando. No va a durar mucho, como ya nos muestra el video. Vamos a ver hasta dónde aguanta la carga. La flexión se está dando, ¿no? Se está generando la curvatura. Y ya empezamos a ver ahí un agrietamiento fuerte y se termina por fallar en la parte central. Entonces, este ensayo duró poco y la carga que obtuvo también lo fue. Vemos la imagen y vemos que la carga máxima ante este elemento fue de 319 kilos, bastante bajo, la mitad de lo que fue para la sección C. Claro que a lo mejor no es, las áreas pues varían un poco, pero podemos ver que hay esa gran diferencia. Por último, nos concentramos nosotros en la viga en forma C, perdón, la viga cuadrada. Vamos a ver cómo sería una sección típica de vigas de concreto, típica, una sección rectangular típica de cualquier ensayo. Este elemento pesa 1.074 kilos y vamos a ver cómo estaría actuando o cómo se estaría generando
las fuerzas sobre dicho elemento. Vamos a ver, esta estructura al ser más pareja y más simétrica, la resistencia a la flexión tiende a ser mayor, tiende a tener unas mejores particularidades que lo que vimos en las partes, en los elementos anteriores, que tenían estos huecos o que tenían estas debilidades en ciertas zonas. Entonces, muy importante en la geometría, no por nada se hacen vigas rectangulares, solamente pues, no solamente porque sean más simples, sino porque también la resistencia ante este tipo de efectos es más fácil. Ahora, vamos a ver aquí el desempeño del elemento. Vamos a ver, también vamos a evaluar la carga que tiene. Generalmente no vamos a estar experimentando una carga una falla muy excesiva, o sea, una falla muy característica en un lado, ¿no? Va a tener que ser una falla un poco más distribuida, más generada a través de todo el material. Vamos a ver, ahí ya vamos en un minuto. Pareciera que en esta parte ya se empieza a ver algo en esta zona de la imperfección. Si ustedes ven, la madera tiene dos colores. Obviamente, naturalmente, el material tiene características diferentes en esa zona. Probablemente en esta partecita se empiece a generar pues el agrietamiento del elemento, ¿no? Vamos a ver, aquí me equivoqué. Regresemos a la imagen que nos interesa. Y pareciera que sí, ¿no? Que fuera de todo, sí está experimentando en el elemento una cierta, una cierta problemática en el material ahí. Esperamos a ver qué sucede con el elemento para ver qué tenemos. Ahí ya se dio la fractura del material y vemos ahí el agrietamiento en la parte central sobre la estructura, sobre la zona de tensión. Vamos a evaluar a ver cuál fue la carga que encontramos como máxima y que nos muestren, pues vamos a verla en las imágenes que tenemos ahí. Vamos a ver. La imagen que tenemos ahí nos dice que la carga fue de 949 kilogramos. Voy a pedir que ustedes anoten esa carga, porque esa carga es la que vamos a utilizar nosotros para calcular para la práctica que van a hacer ustedes sobre este elemento. Entonces, la carga máxima de esto, carga máxima igual a 949 kilogramos, que va a ser este valor. Como podemos ver, la sección que más aguantó fue la sección rectangular o cuadrada. Más allá de la sección C, que tuvo un comportamiento más o menos bueno, y la sección T, que ocupó un desempeño todavía más malo en este elemento. Para los cálculos que se van a hacer en la estructura, se pide hacer lo que creo que ya manejarán ustedes, que es la presencia de la determinación de los momentos máximos y los cortantes que van a estar actuando sobre la estructura. Tendríamos nosotros aquí dos apoyos esencialmente que son de rodillo. Son apoyos de baja capacidad que no restringen mucho la siguiente situación. Vamos a ver aquí. Deshacer. Vamos a ver si aquí encuentro. Okay. Nosotros vamos a tener dos apoyos de rodillo dentro de la estructura, en las cuales voy a tener yo una carga puntual máxima en el elemento de 949 kilogramos, ¿no? Que sería esta. Ubicados a la mitad de la estructura.
Los apoyos de rodillo manifiestan o tienen solamente una reacción vertical, que es en la zona en la que trabajan estos elementos. Entonces, esperamos nosotros la reacción en A, la reacción en B. Entonces ahí les piden y ahí les muestran cómo se debería de hacer pues esa imagen o cómo se debería hacer el diagrama de cortantes. En todo caso, en una carga puntual, explicándolo rápido, si no como quiera lo pueden checar y les voy a enviar también otro video en donde puedan revisar esto. Nosotros tendríamos RAY, o lo que yo digo RAY, la reacción en A, dirección vertical, y RBY, que serían las dos reacciones que tendríamos nosotros ahí. ¿Qué pasa? En un ejemplo, aquí tenemos 949 kilogramos. Por lo tanto, la mitad de eso va a recibir cada una de las reacciones porque es una carga simétrica. Al estar la carga en el punto central, se debe distribuir a los dos elementos la mitad de la carga. Entonces, al dibujar nosotros el diagrama de cortantes, esto debe de ir más o menos así. Como lo dije, nosotros, ya teniendo las reacciones con el procedimiento que dije, nosotros vamos a graficar más o menos sin escala, pues esa reacción, ¿no? Si yo, la reacción RAY sobre 2, que es lo que tenemos acá, pues va a ser la altura del diagrama de cortantes, RAY sobre 2 va a ser la altura del diagrama de cortantes, y luego este se va a mantener a la misma altura hasta que llegue la carga puntual. De aquí va a bajar pues la cantidad de la carga, que sería la carga P, que es la que es de 949 kilogramos. Hasta donde llegue va a llegar a un valor negativo que se va a mantener y luego va a subir, va a subir una altura de RBY sobre 2. RBY sobre 2. Y se supone que debe de quedar en 0. RAY y RBY van a ser iguales, como lo dije, porque la carga está en el mero centro y es una carga simétrica, entonces los dos elementos van a cargar lo mismo. Para el diagrama de momentos, que es lo que nosotros lo que queremos determinar, el momento que existe sobre esta estructura, lo que van a hacer va a ser lo siguiente. Vamos aquí. Voy acá a dibujar unas líneas que me ayuden ante tal proceso. Y el diagrama de momentos, yo tengo un cortante que es positivo y un cortante que es negativo. El cortante positivo es porque está sobre esta línea que divide, que sería la línea en donde el cortante fuera cero, o pudiéramos identificarlo como cero. Siempre el cortante debe iniciar y terminar en cero, invariablemente. El momento, aquí, siempre el momento de este cortante, el momento es el área del cortante. En este caso, este le voy a llamar área 1 y área 2. Entonces, para determinar el momento 1, que sería el que tendría yo aquí, o el momento máximo en la realidad, lo que tengo que hacer yo es sacar el área A1. Entonces, sacando esa área, con los valores que tenga, que aquí debe ser L sobre 2, la distancia entre apoyos sobre 2, y acá también debe ser L sobre 2. Yo L2 sobre 2, lo que valga, lo multiplico por RAY sobre 2 con su valor, y eso va a ser el momento máximo. Entonces, de 0 se va a ir en línea hacia ese punto que yo defina. Y luego, como esta área debe ser igual al área 1, pues va, y ahora es negativo el cortante, perdón, el momento va a ir hacia abajo para terminar en 0 también. Entonces, así determinaríamos nosotros este elemento, estas características.
Bueno, desgraciadamente, pues no nos pudimos ver en la clase. Les mando este video para que lo observen, como quiera. Si existen dudas, las platicamos o ya acordamos un día para poder verlas. Me despido de ustedes, chicos, que estén muy bien.